Sean bienvenidos todos ustedes a la casa del Señor. Es un tiempo muy hermoso que cada domingo tenemos para adorar su santo nombre. Le doy gracias al Señor. El viernes estuve aquí en reunión presencial de las hermanas. Estuvimos compartiendo de la palabra del Señor. Cada primer viernes de cada mes se están reuniendo aquí presencialmente. Y un lindo grupo, así que las poquitas que faltaron, anímense, vengan, es un tiempo muy hermoso. Y a fin de mes, el último viernes del mes, nos reunimos aquí también todos los varones, así que los espero a los varones jóvenes, ya también hombres, adultos, sacerdotes de hogar, para que estemos aquí orando al Señor el día viernes, el último viernes del mes. Y también dentro de este mes vamos a estar celebrando los bautismos de las personas que van a ingresar a la membresía. Algunos de ellos van a bautizarse, así que le vamos a estar avisando. Este mes va a ser ya el lugar, horario, creo que más cerquita a casi el final de este mes. Porque el próximo mes, Dios mediante, ya estamos en abril, hermanos. Próximo mes, si el Señor lo permite, vamos a estar recibiendo a estos hermanos que van a ingresar a la membresía de nuestra congregación. Vayan conmigo, mis hermanos, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Retomamos, después de varios meses, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo pensaba que ya íbamos a entrar al capítulo 11, pero me equivoqué. Estuve preparando el capítulo 11, pero en realidad estábamos en el 9, terminamos el 9 y vamos a nuevamente seguir con el capítulo 10. Así que vaya conmigo, Romanos capítulo 10. Los 4 primeros versículos vamos a estar viendo hoy día en la mañana y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, más clara posible para todos nosotros. Romanos capítulo 10, versos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Le invito a cerrar sus ojos y a orar. Dios Santo, Todopoderoso, digno de toda gloria y exaltación, delante de su santa y bendita presencia estamos por Cristo nuestro Señor. Rogamos a usted que su Santo Espíritu sea con nosotros a esta hora, que usted bendiga su palabra expuesta, que usted bendiga a su iglesia, a sus ovejas, que sean alimentadas por su santa y bendita palabra. Sea un alimento que rejuvenezca sus vidas, que les fortalezca, que traiga consuelo, ánimo a cada uno de tus hijos, oh Padre. Rogamos también por los que están en este lugar y no te conocen. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga claridad, luz y salvación a todos los corazones de los que están en esta mañana. Oh Señor, te pedimos que tengas misericordia de mi vida y que tú puedas usar mi vida para la edificación, la exhortación y el consuelo de su pueblo. Señor, usa mi vida para la gloria de tu santo y bendito nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos entonces dentro de toda esta sección que comienza en el capítulo 9 de Romanos, verso 1 hasta el capítulo 11, del verso 36, sobre esta sección del Evangelio y el pueblo de Israel. Pero hoy día, mis hermanos, vamos a tocar estos 4 versículos del capítulo 10, los primeros 4 versículos bajo el nombre de Israel ignora la justicia de Dios. Israel ignora la justicia de Dios. Recordando un poquito, sabemos que el apóstol Pablo en el capítulo 9 terminó anunciando o diciendo que el pueblo de Israel iba tras una ley de justicia y no habían alcanzado esta justicia de Dios por pretender acogerse a estas obras que ellos hacían. Y lamentablemente termina diciendo Pablo que ellos tropezaron con esta roca que es el Dios soberano,
esta roca que dio descanso a los que creyeron en él, pero que fue una roca que trajo tropiezo a los que trataban de alcanzar la justicia de Dios por sus propias obras, en este caso el pueblo de Israel. Bueno, en el capítulo 10 entonces el apóstol va a seguir haciendo estos fuertes señalamientos contra el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo va a resaltar la justicia de Dios, pero también va a manifestar su amor sincero a los de su nación, como lo dice el verso 1, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es la salvación de ellos. Bueno, mis hermanos, a pesar de todo esto, Dios mantiene su remanente al que llama su descendencia. A pesar de que Israel, lamentablemente, un gran número de israelitas se estaba alejando o se estaba ya totalmente lejos de Dios, el Señor mantiene su remanente. Todo aquel que no confía en Cristo solamente y pretende su propia justicia está desconociendo el fin de la ley de Cristo. Y antes de iniciar con el capítulo 10 y analizar estos 4 primeros versículos, quisiera que nosotros veamos algo muy importante en la vida de un joven pastor llamado Timoteo. Si me puede acompañar allá a la segunda carta del apóstol Pablo que le envía a Timoteo. En la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego en la misma carta, en el capítulo 3, versos 14 y 15, dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo cual has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, Timoteo era un hombre que desde su niñez fue enseñado por su abuela, por su madre. Eran mujeres judías, su padre era griego, y a pesar de tener este padre no creyente, él había recibido el evangelio de parte de estas 2 mujeres que marcaron su vida. Lo que quiero que veamos es que Pablo dice que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, para Timoteo, las sagradas escrituras, que en ese momento, en este contexto inmediato, son el Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba y mostraba a Cristo. Y fue debido a que Timoteo fue enseñado por la fe de su abuela y de su madre. Cuando Timoteo oyó de Cristo, creyó en él, y a diferencia de los demás judíos, de los que ha estado hablando Pablo ya en el libro, la carta a los Romanos, Timoteo, mis hermanos, no tropezó en esta piedra que sí tropezaban los judíos. Timoteo vio a Cristo como la meta de la ley. Él entendió que la ley significaba que apuntaba a Cristo. Y miren cómo Pablo conecta las escrituras del Antiguo Testamento, enseñadas a Timoteo por su madre y por su abuela, con esta fe que es en Cristo Jesús. El verso 15 de este capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento nos guían sabiamente a Cristo, a la salvación. Solamente nos guían a Cristo, a la salvación que es por medio solamente de la fe. Así que esta abuela Loida y la madre Eunice de Timoteo, ellas fueron fieles en señalar las escrituras del Antiguo Testamento, que cuando Cristo fue predicado, entonces Timoteo creyó en él. Timoteo, mis hermanos, no tropezó. Timoteo vio a Cristo como el objetivo de la ley. Timoteo creyó en Cristo. Timoteo entonces fue salvo. Así que el Antiguo Testamento lo había hecho sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros enseñando la Biblia? Una gran pregunta. ¿Cómo nosotros mostramos la Biblia a nuestros hijos o a los demás? Esto, mis hermanos, es exactamente lo que no ocurrió allá en Romanos. Nuevamente vamos a nuestro texto base, capítulo 10, versos 1 al 4. Mis hermanos, y aún cuando nosotros no podemos culpar a los padres de los israelitas en este contexto,
por la incredulidad de estos israelitas, debemos preguntarnos, ¿estaban los padres judíos enseñando a sus hijos en los días de Pablo con la misma profundidad, con la misma fidelidad con lo que estaban haciendo Loida e Eunice con Timoteo? Estaban enseñando que las Escrituras tienen la intención de hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, esas son preguntas que los tenemos que hacer para ellos, pero apuntando más específicamente a nosotros, a usted hoy en la mañana, a todos los padres, a todos aquellos que tienen esta responsabilidad de criar a otros jóvenes en la familia. Les pregunto, ¿estamos enseñando el Antiguo Testamento para hacer a nuestros hijos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús? ¿El énfasis está en la fe solamente en Cristo? ¿Estamos enseñando las Escrituras como una colección de pequeñas historias de moralidad en el Antiguo Testamento? ¿Apuntan las historias de la Biblia una y otra vez a la necesidad de un Salvador? ¿O estamos apuntando solamente a la necesidad de que usted obtenga una actitud moral en su caminar? ¿Están nuestros niños obteniendo la impresión de que la cristiandad es principalmente una lista de esto puedes hacer y esto no puedes hacer? ¿O principalmente la historia de cómo Dios justifica a los impíos por medio de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Están obteniendo nuestros hijos la impresión de que su aceptación con Dios son su buen comportamiento? ¿O es el perfecto comportamiento, muerte y resurrección de Jesús recibido solamente por medio de la fe en Él? ¿Están aprendiendo nuestros hijos a ganar el favor de Dios por la justicia que ellos presenten? ¿O están aprendiendo que la justicia delante de Dios se gana cuando Cristo se presentó por el bien de nosotros? ¿Están nuestros hijos aprendiendo de nosotros que la obediencia práctica y personal que Dios demanda de los creyentes es la manera de convertirse en una persona justificada o la manera que una persona justificada vive? Cuando usted le dice a su hijo que haga algo, que le obedezca e insiste en su obediencia, ¿está usted llevando a su hijo a pensar que su buen comportamiento es la raíz que crece y se vuelve justificación, o es un fruto que viene de la justificación solamente por fe y no por las obras? ¿Estamos ayudando a nuestros niños a ver la fe salvadora como la forma en que tenemos la justicia de Cristo como la base de nuestra aceptación con Dios? Mis hermanos, estas y otras preguntas tenemos que hacernos nosotros. ¿Estamos enseñando la Escritura como algo, historias moralistas y decirle a los niños tienes que ser como Daniel o como David? ¿O estamos en cada historia bíblica mostrando la necesidad de un Salvador, que es Cristo el Señor? Mis hermanos, la Biblia, y Pablo se está encargando de hacer esto, toda la carta a los romanos, toda la ley y los profetas apuntan y se cumplen en Cristo Jesús. Y Loida, Eunice, enseñaron las Escrituras a Timoteo de manera fiel, que cuando Timoteo escuchó el Evangelio de Jesucristo, él vio que esto era lo que se trataba toda la Escritura, la salvación mediante la fe únicamente en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Israel? ¿Estaban los padres enseñando a sus hijos lo que la abuela y la madre de Timoteo le estaban enseñando? Todo lo que el Antiguo Testamento habla, mis hermanos, es acerca de Cristo. Y es por eso que vemos el dolor que tiene Pablo cuando sus compatriotas están pereciendo. Él dice, anhelo, todo mi corazón anhela, y es mi oración a Dios por Israel, para su salvación, porque están tropezando. Los israelitas no eran sabios para salvación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no sabían? Bueno, es lo que Pablo va a decirnos en estos 4 versículos. Mis hermanos, aquí hay algo muy triste en estos 4 versículos, y es lo que parte diciendo Pablo, que los judíos no eran salvos. Los judíos no eran salvos. Timoteo había aprendido a su madre, de su abuela, algo que lo hizo sabio para salvación, específicamente que esta sería mediante la fe solamente en Cristo y no por sus obras. Ahora, tenemos aquí personas judías que no eran sabias para salvación,
¿Por qué? Bueno, el celo, dice Pablo en el verso 2, el celo que ellos tenían por Dios no era enraizado en un conocimiento, correcto acerca de la ley de Dios. Los versículos 3 y 4 nos dan esa respuesta. Ellos estaban ignorando todo la justicia de Dios. Dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios. Y al ignorar la justicia de Dios estaban procurando, dice el verso 3, establecer la suya propia. Cristo mismo, allá en Juan capítulo 17, versículo 3, nos dijo que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, recordemos que el concepto de conocimiento de la Biblia no tiene nada que ver con el gnosticismo, sino con esta relación personal, con este conocimiento íntimo que Dios tiene con aquellos a quienes se ha revelado. Así que la única manera de cumplir nuestro propósito para glorificar a Dios y para gozar de Él para siempre está en conocerle, está en conocer a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha venido para revelarse a los suyos. Debemos saber que no hay salvación fuera de Cristo. Si usted desea ir al cielo, no tiene que ganarse el cielo por sus obras. Eso es impensable en la Biblia. La salvación no viene por las obras o por ayudar a alguna persona. La salvación viene únicamente porque usted pone su fe en el que ya gana la salvación para nosotros, que es Jesucristo el Señor. No hay salvación fuera de Cristo. Y todo creyente sabe esto y quiere esto también para los suyos. Deseamos esto para nuestros hijos inconversos. Deseamos esto para nuestros familiares inconversos. Deseamos esto para nuestro país, para nuestra nación, ¿no es así? Deseamos que nuestra nación conozca, así como Pablo oraba, mi nación, oro para que sean salvos. Y aquí vemos, mis hermanos, a Pablo nuevamente, que se presenta como un hermano más, como un redimido más, como uno de los que ha recibido la gracia de la fe, y se presenta como ejemplo incluso de lo que experimenta todo creyente. Recordemos Romanos capítulo 7. Yo tengo una ley interna, también lucho contra el pecado. Pablo entonces muestra este deseo sincero de esta experiencia de salvación entre los de él. Mis hermanos, espero con todo mi corazón que ese sea también el deseo de todos nosotros. Pablo oraba por su nación. Espero que eso sea el deseo de nuestro corazón. Espero que sea el deseo de nosotros que nuestro país conozca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hermanos de otras naciones, de otros países. Y sé que es el deseo de ellos también. Oran por su nación. Que el Señor salve a su nación. Mis hermanos, imagínense si Dios salvara a nuestra nación. Tendríamos un país diferente. Si nuestro país entero conociera a Dios y a Jesucristo. Estaríamos en una situación diferente si en el lugar de acudir a los impíos llamados expertos, nuestros gobernantes comenzaran a acudir a la palabra de Dios para tomar decisión, para tomar consejo, para gobernar como conviene. Sería muy distinto. Nuestras familias, si se convirtieran a Cristo, serían diferentes. Si todos los miembros de nuestra familia conocieran realmente a Jesucristo, si en las iglesias de Cristo a nivel nacional comenzaran a predicar solamente a Cristo, las iglesias serían el faro de luz en las tinieblas. Esto debe ser nuestra oración, lo que Pablo está diciendo acá. El anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón. Y Pablo dice esto, que este deseo y su oración por lo de su nación de Israel era un anhelo grande. Pablo tenía un compromiso real, verdadero, por lo de su nación. Y no tan solo por su nación, sino que, como él dice, yo soy apóstol a los gentiles. Él miraba el mundo para Cristo. El gran apóstol, mis hermanos, nos ha dicho que Dios es soberano. El gran apóstol nos ha dicho que Dios tiene toda la gloria y que Él da la gracia salvadora a algunos y también deja en condenación a otros. Este maestro que tiene claro y que enseña que Dios es realmente soberano, él clama a Dios por los suyos. Él no está pensando, bueno, Dios, tú eres soberano, tú le das la salvación a unos y a otros no. Bueno, no sé si orar. No, él dice que ora a Dios por los de su nación. Y de esto debemos aprender. Pablo, mis hermanos, no es un fatalista que piensa, bueno, si Dios quiere salvar a los suyos, lo hará con o sin mí.
así que no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de hacer nada, no tengo necesidad de predicar. Más adelante el apóstol, allá en los versículos del 14 al versículo 21 incluso, él va a decir, si ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a entender si nadie les enseña el evangelio? Después que en el capítulo 9 nos habló y dice que Dios a uno los salva y a otro los deja en su condenación, en el capítulo 10 nos insta que salgamos y prediquemos porque la salvación es del Señor. No depende de mí, no depende de usted, no depende de su carisma, depende de Dios. Y Él nos llama a ser discípulos a todas las naciones. No podemos llegar a pensar, bueno, Señor, tú eres soberano para salvar, así que no voy a hacer nada, si total tú lo vas a salvar igual. No, Dios nos dejó aquí a nosotros para ir y hacer discípulos, para orar por los que no le conocen a Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Deberíamos entonces aprender del apóstol, debemos orar por nuestros países. Sabemos que no todos y cada uno serán salvos. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, Dios lo sabe, nosotros no. Por lo tanto, debemos orar por ellos. Tal vez no todos y cada uno de los miembros de nuestra familia incluso van a ser salvos. Pero nuestra oración por ellos ha de ser para su salvación. Si en verdad los amamos, mis hermanos, si en verdad entendemos que conocer a Cristo es nuestro propósito supremo, nuestra vida, nuestra salvación, debemos orar por nuestras familias que no conocen a Cristo. Debemos orar por nuestro país, mis hermanos. En los versículos 2 y 3, Pablo habla de lo que no es el fin de la ley. Versos 2 y 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sabemos, mis hermanos, que el pueblo de Israel había recibido la ley de Dios y que incluso ellos iban tras la ley con sus propias obras, pero no por fe. Eso dice el capítulo 9. Ahora, el apóstol testifica de algunas cosas que pudieran ser buenas en sí, si se hacen correctamente. Pablo dice que la nación de Israel tenía celo de Dios, pero sin conocimiento. El apóstol Pablo, mis hermanos, fue conocido por este celo. Allá en Gálatas, rápidamente, el capítulo 1, el versículo 14. Él hablando acerca de su testimonio anterior a conocer a Cristo, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero este celo que tenía Pablo, anterior a conocer a Cristo, era sin conocimiento. El celo del pueblo de Israel, de la misma manera, era un producto de un conocimiento o entendimiento incorrecto de quién era Dios. Y el conocimiento que ellos tenían de la ley o de Dios no armonizaba con el Dios verdadero, con su palabra. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, si consideramos las sectas que hay, si consideramos estas desviaciones que hay dentro de lo que denominamos también como iglesia de forma nominativa, vemos que ellos también tienen un fervor. Estas sectas tienen un entusiasmo por una o por otra cosa que no está en armonía con la real palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, hay personas que han creído que el evangelio debe ser una fundación social y por ello trabajan arduamente en cambiar la calidad de vida de la gente, pero no predican a Cristo. Y por eso son aliados de muchos políticos que son corruptos, que prometen libertad a todos los oprimidos por el imperio. Así que ahí está el evangelio social, llevando a muchas personas al error, no conociendo a Cristo. Están involucrados muchos políticos corruptos allí. Junto a estos también aparecen los que creen que el evangelio es parte de que tú te sientas bien. Entonces,
inventan una calidad de extravagancias alrededor de la adoración. Por ejemplo, ponen luces de colores, ponen sonidos especiales, pintan las murallas de color negro, todo un ambiente para que te sientas bien. Lamentablemente han dado una cantidad de pasos o rituales que debes seguir para alcanzar la victoria financiera y familiar. Y allí te están sacando dinero. La falsa teología de la prosperidad, por ejemplo. Que si tú das dinero, Dios te va a dar mucho más dinero. Hay otros grupos que pretenden ser más educados, más sobrios, pero una cosa es que enseñan y otra cosa muy distinta es lo que viven. Y así ponen tropiezo al mensaje de la cruz todos estos. Están permeándolo con una práctica de vida que señala que no es importante la armonía de la vida cristiana con el Evangelio. Tú crees en Cristo, bueno, eres salvo, siempre salvo, puedes vivir como quieres. Tienen celo a algunas cosas, pueden tener convicciones profundas, pero en realidad no conforme a ciencia, a la real, a la verdad de la palabra del Señor. Todos estos grupos pueden mostrar este celo en su práctica, aunque estén en desacuerdo con la revelación divina. Lamentablemente, mucha gente sigue estos grupos. Y si hay alguna persona que se levante y denuncie estas cosas o señala la maldad que hay en ellas, estas personas son acusadas como divisoras en la iglesia. Así que vemos que este no es el fin de la revelación de la ley, el tener celo simplemente, sino que tenemos que tener un celo conforme a la Escritura, a la realidad que Dios nos dice en su palabra. Ahora, en segundo lugar, dice que Israel ignora la justicia de Dios. El versículo 3, la primera parte dice, porque ignorando la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Aquí Israel, mis hermanos, ignora esta justicia que Dios revela por Cristo. Israel desconoce lo que Dios había declarado en su sermón del monte. El Señor, si usted se recuerda, utiliza esta frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo otra cosa. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí el Señor está mostrando un sentido verdadero de la ley que se había lamentablemente tergiversado por las tradiciones de los fariseos. El fundamento verdadero que Dios estaba entregando de la ley estaba siendo invalidado por otros mandamientos de hombre. Y Pablo está señalando la actitud del pueblo de Israel al desconocer la justicia de Dios que la misma ley había indicado. Así que en vez de reconocer que eran incapaces de cumplir la ley de Dios, el pueblo de Dios estaba pretendiendo cumplir cada una de ellas, pero ellos no podían hacerlo. Estaban ignorando la justicia de Dios en lugar de reconocer esta incapacidad, en lugar de reconocer su dependencia de Dios, de esta gracia total que Dios da para salvación. Estaban pretendiendo que Dios debía recompensarlos por su gran esfuerzo en cumplir lo que Él demandaba. Y aunque supieran que no podían hacerlo perfectamente, ellos seguían con esta actitud. En tercer lugar, mis hermanos, Pablo dice que el fin de la ley tampoco es establecer la justicia propia. En la segunda parte del versículo 3 sigue diciendo Pablo, y procurando establecer la suya propia, es decir, su propia justicia. Esto estaba haciendo Israel. Estaba poniendo su propia justicia. Ignorando la justicia de Dios, puso sus propias leyes. Establecieron sus propios parámetros. Por eso el Señor les dice, ustedes han oído, pero yo les digo. Eso se le enseñó a ustedes, pero yo les digo otra cosa. Así que establecen una justicia propia. No se someten a esa justicia de Dios que es por la sola fe en Cristo. No podemos ser un pueblo salvo si no tomamos la justicia de Dios evidenciada y demostrada en Cristo Jesús. Los que vieron la ley de Dios, todas estas personas siempre van a hacer una ley que se ajuste a ellos para decir y demostrar que nosotros somos cumplidores. Estos consideran que merecen algo de parte de Dios. Muchas personas piensan que
al imponer también sus tradiciones por encima de la ley de Dios, los que consideraron que su esfuerzo debía ser tenido en cuenta a pesar de violar por completo la ley de Dios, ignorando su justicia revelada en Cristo, establecieron su justicia. Y estas personas erraron en el camino. Estas personas desconocieron la justicia de Dios. Si ellos hubiesen entendido como Timoteo, si sus padres les hubiesen enseñado la ley como verdaderamente tenía que ser enseñada, ellos no hubiesen crucificado al Rey de Gloria. Pero lo hicieron. Odiaban a Cristo. Y después, al matar a Cristo, odiaban a su iglesia. Y la nación de Israel no aceptaba esta justicia de Dios, que solamente se recibe únicamente por fe. Así que esto no es el fin de la ley. Entonces esto nos lleva al versículo 4 para concluir. El versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Es Cristo quien habla, de quien se habla, en toda la ley. Y es a Cristo a quien apunta toda la revelación divina, de manera especial, mis hermanos. Por ejemplo, vaya conmigo a dos textos bíblicos. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 45. Leamos del 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué tremendo, mis hermanos, qué claridad daba el Espíritu Santo. Le dijeron, mira Felipe, hemos hallado de quien escribió Moisés, a un Galileo, a un ser humano común como nosotros. Su nombre era Dios hecho hombre. Y en Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo resucitó y se aparece a estos caminantes de Emaús, dice la Escritura que Él les habló acerca de la ley y de los profetas y que todo apuntaba a Él. Capítulo 24 de Lucas, verso 27. Dice el Señor Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decían. Así que mis hermanos, Jesucristo es de quien habla toda la ley. A Cristo apunta toda la revelación divina. El alma cansada de sus esfuerzos, que entiende su incapacidad total de cumplir las exigencias de Dios al ver su pecado señalado por la santa ley, siempre va a encontrar el gran consuelo, va a encontrar la paz al considerar la justicia de Dios que se revela por fe y solo para fe. La justicia por medio de la fe en Jesucristo solamente, según Romanos 5:1, que trae paz con Dios y con el hombre. A esto apunta la santa ley de Dios. A esto nos lleva la ley, mis hermanos, solamente a Cristo. Porque solamente Cristo cumplió perfectamente todas las demandas de la ley divina. Solo Él cumple perfectamente la obligación del pueblo de Israel. Lo que Israel no pudo cumplir, Jesucristo lo cumplió. Él es el Israel. Él es el pueblo, Él representa el pueblo de Dios escogido. Ni tú ni yo somos perfectamente delante de Dios amadores de Dios, como Cristo sí lo hace. Recién nuestro hermano Felipe leía cuál es el resumen de toda la ley y el texto decía que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Ni usted ni yo podemos amar a Dios de esa manera. Solamente Cristo lo pudo hacer. Por lo tanto, no podemos reclamar a Dios porque hemos hecho el mayor esfuerzo, cuando ni siquiera eso hemos considerado nosotros. No podemos amar a Dios con todo nuestro ser. Fue Cristo el único que lo hizo. Y el propósito de la ley, mis hermanos, entonces, no es que establezcamos nuestra propia justicia. Hay mucho otro grupo también que usted lo debe conocer,
que se llaman judíos mesiánicos, no siendo de la nación real de Israel. Ellos están celebrando o haciendo fiestas judías y usted lo debe conocer. Y están incluso hablando en hebreo y hablan y recitan muchos textos en hebreo y se creen judíos, pensando que de esa forma están más cerca de Dios. Eso es una falsedad, mis hermanos. Es Cristo el que cumplió toda la ley y en Él nosotros tenemos acceso delante del trono de gracia. Es Cristo nuestro único camino. Él es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo el Señor. Por lo tanto, no debemos mirar la ley como cumpliendo la ley voy a ser más agradable a Dios. No, mis hermanos, para ser salvo debes venir a Cristo, entregar tu vida a Cristo, pedirle perdón por todos tus pecados que has cometido, porque has violado la ley de Dios y estás condenado y vas al infierno. Pero ven a Cristo porque hay salvación en Él, porque Él cumplió perfectamente la vida que tú y yo debíamos vivir y nunca la vivimos. Y Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir y Él la murió por ti y por mí. Ven a Cristo el Señor. Él es el único que cumplió el estándar total y perfecto que Dios demanda para el ser humano. Así que el fin de la ley es Cristo, para justificación del que en Él cree. El amor sacrificial de Cristo nos trae justicia verdadera y solamente su sacrificio, por el cual derramó su sangre hasta la muerte, es lo que nos limpia de todo pecado. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Hay perdón para el pecador. Hay perdón para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la muerte de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Es la única condena justa que lleva nuestra culpa. Así que la vida perfecta de Cristo, que cumplió todas las demandas de Dios, incluso llevando nuestro pecado al ser nuestro representante, es lo único que nos hace justos delante del Señor. Y esto lo recibimos únicamente mediante la fe, de ninguna otra manera. De ninguna otra manera. No mediante el establecimiento de nuestra propia justicia, con base a nuestros propios criterios. Incluso nuestro mayor esfuerzo. La ley de Dios, con la cual nosotros aún conservamos relación como creyentes, porque ahora la ley, estando nosotros en Cristo, debemos seguir viviendo conforme a ella. Pero está ahí siempre para mostrarnos de que es imposible que podamos cumplirla. Y siempre nos lleva a Cristo. Siempre estamos allí. Por lo tanto, tiene el propósito de mostrar a Cristo. Tiene el propósito de conducirnos a la confianza plena solo en Cristo. No en nosotros, ni en nuestra capacidad de obedecer a Dios. Mis hermanos, Cristo murió en la cruz pagando todas las demandas de la ley. Y nosotros, al estar unidos entonces a Cristo por la fe, también nosotros hemos muerto. Hemos muerto en ese sentido a la ley para ser de Cristo solamente. Estamos juntamente crucificados, como dice Pablo, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que hago en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Qué glorioso texto, mis hermanos. Qué verdad más gloriosa. Hemos resucitado juntamente con Cristo para vida nueva. Y la única forma de ser salvos, la única forma de ser vistos justos delante de Dios, es por medio de la fe en Cristo. Es por medio de la fe en Cristo y esto aplica para toda la humanidad, para toda la nación de Israel que Pablo estaba predicando, para nuestro país de Chile y para cada uno de los países que usted representa también aquí y para todas las demás naciones del mundo entero, mis hermanos. Es Cristo y solo Cristo el único salvador de la vida del ser humano. Y esto es lo que Pablo nos dice en estos 4 primeros versículos, mis hermanos, y que el pueblo de Israel no estaba entendiendo. Y muchas personas alrededor de nosotros no lo entienden. Es más, puede que usted hoy día en este lugar tampoco lo entienda. Pero oramos al Señor para que Dios abra su entendimiento y no haga sus esfuerzos para salvarse. Mire a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus almas. Glorifíquelo solo a Él. Conclusión. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Vas a orar por la salvación de tus familiares? ¿Vas a orar por nuestro país? ¿Verdaderamente has estado orando por la salvación de tus familias?
¿Has estado rogando a Dios por los tuyos? Mis hermanos, Pablo rogaba por la salvación de los suyos. Pablo rogaba para que conociera la verdadera justicia. Pablo rogaba para que no ignorase la justicia de Dios. Pablo oraba para que se sometieran a esta verdadera justicia que es por fe solamente. Mis hermanos, no sabemos realmente cuántos de nuestro país serán finalmente parte de este remanente. Y espero que salgamos hoy día en la mañana con una visión gloriosa y grande, más de la que nosotros tenemos hoy día. Mire a su país, mire a su lugar donde vive, mire la universidad, jóvenes, miren su universidad. Miren, hermanos, su vecindario, miren su trabajo, miren a sus compañeros de trabajo, miren como personas que necesitan a Cristo y piense y oren por ellos. Oren, mis hermanos, verdaderamente oremos por nuestra nación, oremos por ellos. Tal vez Dios tenga misericordia y los salve. No sabemos nosotros en la magnitud del poder, no podemos contemplar ni meterlo en cuatro paredes el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande que tiene que ir por todo el universo, mis hermanos. La Biblia dice que las estrellas hablan y glorifican a Dios. El sol anuncia las obras de sus manos. El universo entero. No podemos encapsular la salvación de Cristo para solamente un grupito pequeño de nosotros. Pensemos en nuestra región, pensemos en nuestra ciudad, pensemos en nuestro país, en nuestras familias. Oremos que nosotros mismos incluso miremos solamente a Cristo y que no ignoremos su justicia para poner nuestra propia justicia. Que el Señor tenga misericordia y no caigamos en esta desgracia. Roguemos que Dios nos libre de un celo equivocado. Roguemos que Dios nos libre de un celo sin conocimiento de quién es Él, de lo que Él no ha revelado. El Señor tenga misericordia, mis hermanos, de nosotros. El Señor tenga misericordia de nuestros hogares, de nuestras familias, de toda nuestra nación. Pero también, iglesia amada, a los padres o los que crían, enséñele a sus hijos a buscar solo a Cristo para el perdón de sus pecados. Para el perdón de sus pecados, para que la justicia que ellos necesitan solamente la encuentren en Cristo. También enseña a sus hijos a buscar solo a Cristo para el perdón de sus pecados. No hacer cosas para que sean perdonados, sino que confíen en la gracia salvadora de Cristo. El Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de todo nuestro país. Enseña a sus hijos a buscar solo a Cristo para que Dios los perdone. Ayude a sus hijos a ver a Cristo como la única esperanza de sus almas. Muéstreles lo que significa aferrarse a Él. Muéstreles lo que significa tener esperanza en Cristo, para amarlo como lo más precioso de la vida. Enseña a sus hijos a que confiando en Cristo como el Rey de la justicia, no solamente les trae una correcta reputación frente a Dios, sino también destrona el pecado en sus vidas. Muestre la gracia de Dios a ellos. Y finalmente, oremos por nuestros pequeños. Oremos por nuestros hijos pródigos. Ore por ellos. Por los que usted desearía que estuviesen aquí con usted, rogando, adorando al Señor, escuchando su palabra. Ruegue por ellos. Ore por sus pródigos. No cese de orar por ellos, mis hermanos. Que sea un anhelo grande en su corazón. Amada iglesia, permita que Romanos 10, verso 1 sea su testimonio diario. Usted puede decir, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y la salvación. Es por el pueblo de Dios. Es por aquellos que han de ser salvos. No te canses, iglesia amada. No desmayes. No dejes de hacer lo que estás haciendo hasta hoy día. Sigue orando. Sigue rogando a Dios por la salvación de tu familia. Por la salvación de nuestro país. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso, enséñalo constantemente. Enséñalo correctamente. Sé paciente y ora, iglesia amada. Sé paciente y ora. Predica el Evangelio. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén y amén. Oremos al Señor. Oh Dios Todopoderoso, Creador y sustentador de todo lo que existe. Sabio Dios, majestuoso Rey. Le damos las gracias porque si no fuera por su gracia y misericordia,
nosotros no estaríamos en este lugar. Oh Cristo amado, gracias por tomar nuestro lugar en esa cruz y morir por nosotros, cargar nuestro más vil y sucio pecado. Oh, gracias, Señor, por la sangre preciosa que derramaste en esa cruz, porque solamente por ella hoy podemos tener entrada delante del trono de gracia. Gracias, Padre, por su Hijo. Gracias por amarnos antes de la fundación del mundo, porque si usted nos hubiese amado dependiendo de nuestras obras, jamás hubiésemos sido amados. Señor, gracias por darnos el hermoso privilegio de su santa y bendita palabra, que nos alienta, nos confronta, nos alumbra nuestro caminar, nos fija la mirada en Cristo el Señor. Gracias, Dios, por la salvación de nuestras familias, porque hemos visto cómo tú los has traído, Señor, a tus caminos, y hoy están con nosotros adorando, alabando tu nombre y buscándote a ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, por las iglesias que están siendo plantadas en nuestro país. Gracias por los pastores que están predicando tu santa y bendita palabra con denuedo, con poder, con valor y valentía. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Pero, Señor, hay mucho pueblo que aún no te conoce, incluyendo muchos de nuestras familias, Señor. Incluso hay hijos que no te conocen a ti. Cuánto dolor trae eso a nuestro corazón. Hay cónyuges de nuestros hermanos, nuestras hermanas que no están aquí adorando tu nombre. Oh Señor, acuérdate de ellos. Acuérdate, Señor, de ellos. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestras familias. Sálvalos, Señor. Muéstrate como el Dios soberano y misericordioso para sus almas, para sus vidas. Evidencia tu salvación, oh Dios. Ten misericordia de ellos. Incluso oramos por aquellas familias que están errados en muchas iglesias heréticas. Que tengas misericordia, Señor. Ellos tienen celo, pero celo no conforme a ciencia. Oh Señor, muéstrales tu justicia, tu gracia, tu bondad, tu amor. Que ellos puedan regocijarse en la salvación que solamente viene por ti, Jesús. Ten misericordia incluso de aquellos que están en este lugar y que no te conocen. Tú abras sus corazones, Señor. Han sido invitados quizás. Señor, muéstrate a sus vidas. Que esta palabra pueda haber sido sembrada en buena tierra y que dé fruto al 100%. Oh Padre, te pedimos esto para tu gloria. Ayúdanos a mirar nuestra nación como un campo fértil, a seguir orando. Ayúdanos a no cesar de orar por la salvación de nuestras naciones, de nuestras familias, para que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado. Oramos y te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.